Además, el helenismo entiende que la educación debe prepararse al ser humano para enfrentar incertidumbres en un mundo donde hay las guerras, los cambios políticos y las crisis en constantes. La filosofía se convierte en una guía práctica para la vida. Aprender no solo significa adquirir conocimientos, sino desarrollar una actitud inferior que firme permite conservar la calma, aun cuando las circunstancias externas fueran adversas. De esta manera, la escuela se transforma en un aspecto fundamental, emocional y moral. Otro aspecto importante de la educación helenística no se separa la razón de la vida cotidiana. El pensamiento filosófico no solo se queda en abstracto, sino que se aplica a las decisiones diarias como relaciones con los demás, cómo manejar el dolor, cómo confrontar la pérdida, cómo actuar en la justicia, en muestra del saber de los valores de la media a vivir mejor como conciencia. En este sentido, el docente desde una visión helenística no solo es transmitir el conocimiento, sino la guía moral helenística. Su tarea es acompañar al estudiante con su construcción de su carácter al orientar en una reflexión sobre sus actos y ayudarlo de su manera de desarrollar a la vida coherente en lo que piensa, lo que hace. En la relación educativa se basan, por ejemplo, en el diálogo y la formación del juicio crítico. También se destaca la importancia del autoconocimiento. Conocerse a uno mismo permite los deseos y la educación entonces no solo mira hacia el interior, sino también hacia el inferior del ser humano. Este proceso introspectivo está la clave para alcanzar la ataraxia. Por una persona que se compruebe a sí misma, puede manejar sus equilibrios, sus emociones y actuar de mayor equilibrio. Finalmente, el helenismo propone que la verdadera libertad no solo depende de las condiciones externas, en aquel mente que es lo que vemos como ajeno, sino gracias a la razón ética y el pensamiento crítico, lograr construir una vida cotidiana serenada, será cercana y orientada. ¿Qué tratamos de decirlo con todo esto? Se puede afirmar que en la educación helenística busca la forma de los seres humanos capaces de vivir con sabiduría, tranquilidad, responsabilidad, integrando conocimiento y virtualmente experiencialmente con su virtud. No solo se trata de aprender para saber, sino aprender para hacer y vivir plenamente. Ahora a continuación vamos a dar una explicación más clara sobre nuestro helenismo. El helenismo marca un momento decisivo de la historia de la filosofía. ¿Para qué? Para transformar profundamente el sentido de la educación. Ese es el periodo de interés principal que es ser únicamente la explicación más mundial natural y se centra en el ser humano, en su vida interior, en su necesidad de encontrar sentido, equilibrio y felicidad. La educación ya no solo concibe con una información integral orientada, prepara a la persona para vivir con sabiduría, serenidad y responsabilidad en un contexto social, político cambiante. Uno de los conceptos fundamentales de la educación helenística es la tax, que significa tranquilidad de la alma, ausencia de perturbaciones internas. Esta idea se convierte en un ideal educativo porque se puede considerar que una persona verdaderamente formada es aquella que puede lograr mantener la calma frente a las dificultades, que no solo se deja dominar por el medio. Y oír a la ansiedad, que no puede tomar decisiones desde la razón o no desde el impulso. La educación entonces debía guiar el individuo hacia autoconocimientos y el equilibrio emocional. Junto a la traxas parece el ideal de la autosuficiencia, entendido como la capacidad del ser humano para sostenerse a sí mismo desde su razón y su ética. Ser autosuficiente no significa vivir aislado, sino ser capaz de actuar autónomamente y depender contablemente de circunstancias externas para sentirse pleno. En el ambiente educativo es principal que impulsa la información a los sujetos criterios responsables y conscientes de sus propias capacidades. El exotismo, a partir de su concepción educativa, centra la fortaleza de interior en el dominio de las pasiones. Para los estoicos de la educación, debía enseñar al distinguir de lo que está bajo de nuestro control y lo que no está. Al comprender la diferencia, el individuo aprende
aceptar con serenidad aquello que no puede cambiar, en esforzarse por mejorar aquello que sí depende de él, como los pensamientos, como acciones y actitudes. Desde la perspectiva, la formación para el carácter se puede ir envolver una prioridad. Educar significa cultivar virtudes, la prudencia, la justicia, la templeza y la fortaleza. El estudiante no solo adquiere conocimientos, sino que aprende a vivir de forma de las razones, como al actuar con coherencia moral, al mantener la dignidad frente a la diversidad. Así la educación se convierte en una escuela de vida. El epicureísmo por su parte propone una educación orientada al placer, entendido como el bienestar de la ausencia del dolor. Epicuro enseña que muchos sufrimientos humanos nacen desde lo innecesario de los temores de los infundados. La educación debe ser, por lo tanto, ayudar a la persona a conocer, a distinguir entre lo que la ayuda a realmente lo que necesita y lo que genera la inquietud, y valorar la vida sencilla, equilibrada y reflexiva. En este sentido, la información no busca el lujo ni solo el exceso, sino la tranquilidad, la amistad y el cultivo del pensamiento. La escuela se convierte en un espacio para aprender a vivir con moderación, a disfrutar de la esencia y construir la felicidad desde la armonía interior, más desde los bienes materiales o el reconocimiento facial. El escepticismo introduce a la educación una actitud crítica frente al conocimiento, afirmar que no es posible alcanzar verdades absolutas en total certeza. Los escépticos fomentan la duda razonable, el análisis y la reflexión. Esta postura contribuye a formar individuos capaces de cuestionar, no de aceptar pasivamente las ideas, y de manera únicamente abierta desde las distintas perspectivas. Desde la filosofía de la educación, esta es la actitud crítica es fundamental para el desarrollo del pensamiento autónomo. La estudiante debe aprender a argumentar, a constar sus propias opiniones, a cuestionar sus reflexiones, a suspender sobre el caso que hay evidencias suficientes. Esto no solo fortalece la razón, sino que también favorece la tolerancia y el respeto por la diversidad de ideas. En el conjunto del helenismo considera la educación como un proceso integral, que un conocimiento y ética práctica de la vida final no es solo formar intelectuales, sino hacer los humanos equilibrados, que conocen las capacidades gobernables a sí mismos y pueden actuar responsablemente a la sociedad. La formación del carácter, el control de las emociones y la búsqueda se vuelve la realidad integral de un mismo proyecto educativo. La ataraxia se presenta así como el resultado de una educación bien orientada. Una persona que aprenda a pensar con claridad, a sentir con equilibrio, al actuar con justicia. La autosuficiencia, por su parte, expresa las capacidades de vivir de acuerdo con sus principios y sin depender a la aprobación constante de los demás ni las circunstancias externas. En conclusión, entendemos que el helenismo aporta a la filosofía en la educación una visión muy profunda, muy humana, muy práctica y muy voluntaria. Que la virtud mediante el epicureísmo se prenda a buscar la felicidad de la moderación y el bienestar interior, y con el escepticismo se desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo. Todo ello orientado en uno a sí mismo forma personas capaces de alcanzar la serenidad y la autonomía moral y una vida plena guiada por razón y ética y razón. Y espero que con toda esa explicación les haya quedado algo claro sobre la filosofía en la educación, sobre lo que se trata, sobre lo que se requiere tener un pensamiento crítico, una reflexión, tener nuestro propio criterio, ayudar a crear eso, a entender de esta manera. Espero que todo lo que les haya dicho el día de hoy les haya servido como algo informativo, algo que se entienda en unas diapositivas, como tanto le estamos explicando en forma virtual.